Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos todavía celebrando esta octava de la Pascua. La octava de la Pascua se celebra como si fuera el mismo día de la Pascua. Vivimos la alegría de la resurrección, una alegría que nada ni nadie nos puede arrebatar si de verdad entramos en esta dinámica de la resurrección del Señor y vivimos una vida de resucitados. Hoy escuchamos en el Evangelio una especie de resumen de las apariciones que Jesús tuvo después de su resurrección. Nos recuerda que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, y precisamente por eso, en las sociedades, en los países de tradición cristiana, se descansa el domingo. Ojalá que lo recordemos una y otra vez. El domingo no es el weekend, como se dice hoy en día, ¿no? El día de la evasión y de la fiesta, de la transgresión, etcétera, ¿no? Sino el domingo es el día en que en los países de tradición cristiana descansamos precisamente para podernos reunir en la iglesia y celebrar la Pascua del Señor, la Pascua semanal en la asamblea eucarística. El domingo es el día en que nosotros los cristianos pues descansamos del trabajo y recordamos de esa manera que somos hombres libres. Especialmente descansamos del trabajo que se llama del trabajo servil, de los trabajos rudos, de los trabajos que implican un esfuerzo físico. Es el día en que nosotros recordamos pues que somos libres y precisamente por eso descansamos del trabajo. Es el día en que nos reunimos en familia también, porque es el día de la familia, el día en que la familia en torno a la palabra de Dios se congrega también en esa liturgia doméstica, donde quizás los papás leen a los más chicos, a los hijos, los textos de la Escritura, donde cada uno ora y sobre todo donde conviven. En la semana quizás el trabajo impide que podamos disponer de un tiempo para estar en familia y en cambio el domingo, libres del trabajo, por la resurrección del Señor, podemos estar en familia. Piensa si de verdad en tu casa el domingo es un día de la familia o es el día de la dispersión en el que cada uno tiene su propio plan y no se encuentran jamás. Jamás, simplemente es el free day, ¿no? El day off, el día fuera, el día en que no hay los empeños cotidianos, pero tampoco hay un encuentro especial en familia, ni mucho menos un encuentro con Dios. No hay un encuentro con la naturaleza, porque el domingo también es día de encontrarse con la naturaleza. Esa naturaleza que nos recuerda a Dios creador y que nos ayuda a integrarnos nuevamente en el seguimiento del Señor. Bueno, pues además de recordarnos hoy la liturgia que Jesús resucitó en el amanecer del primer día de la semana, porque el primer día de la semana no es el lunes, como a veces pensamos, el primer día de la semana es el domingo, y el lunes es el segundo día de la semana que concluye con el sábado, que es el séptimo día de la semana. Ese es el cómputo cristiano. Bueno, pues después de que nos recuerda esta verdad que nos llena de ilusión, de alegría, Jesús resucitó, Jesús verdaderamente rompió las cadenas de la muerte y rompiendo las cadenas de la muerte nos ha hecho hombres libres, nos narra de manera general, como te digo, como un resumen de las principales apariciones de Jesús a sus discípulos, pero termina con una afirmación bastante fuerte, porque finalmente Jesús se aparece a todos los discípulos reunidos y les dice:
pero qué insensatos de corazón son ustedes y qué duros para crear, qué insensatos y qué duros de corazón, perdón, son ustedes para aceptar la resurrección, para aceptar el testimonio de quienes les han dicho que Jesús ha resucitado. Y cuando uno piensa en estas palabras del evangelista San Marcos, que bueno, el evangelista San Marcos nos recoge del Señor Jesús, uno no deja de hacer examen y de pensar, caray, pues yo también en mi vida, ¿cuántas veces he sido duro e insensato en mi corazón? Teniendo tantos testimonios de que Cristo Jesús está vivo y presente, de que yo puedo confiar en Él, de que puedo apoyarme en Él, de que es nada lo que me preocupa si estoy unido a Él. ¿Cuántas veces también yo, como que me cuesta trabajo creer que Jesús ha resucitado, creer que es verdad, que está junto a mí, que está a mi lado, y vivo como si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro? Es como si yo le hubiera construido también un sepulcro, le hubiera puesto una piedra bien grande y no queremos que salga de ahí, porque a veces nos ocurre que tenemos como la tentación de pensar que el ser cristiano y el vivir como cristianos es una monserga, y como que hasta nos da envidia de quienes viven sin fe. Dice, ellos son libres, ellos pueden hacer lo que sea. Pero la vida cristiana no es eso. En realidad es una grande alegría creer en el Señor Jesús. Y ojalá que todos nosotros en este día particularmente recordemos eso. Ser cristiano significa vivir acogiendo una grande noticia. Cristo vive. Cristo está presente en su palabra, está presente en sus sacramentos, está presente a mi lado, está presente en la persona del ministro, está presente. Basta que yo cierre los ojos y comience a hablar con Él, y Él está conmigo, y Él me escucha, y Él me guía. Y en realidad la vida cristiana no es un montón de reglas que cortan mi libertad, sino en realidad es una grande noticia, es una grande alegría, es un camino de felicidad. Y por eso, precisamente, cuando nosotros no somos insensatos y duros de corazón y nos resistimos a creer el testimonio fundamentalmente del Espíritu Santo, pero también el testimonio de tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos, pero también en nuestra época, nos anuncian la resurrección del Señor, nos anuncian que Jesucristo está vivo. Si nosotros no endurecemos el corazón, si estamos abiertos, entonces vivimos esta alegría y tenemos ganas también de comunicar esta alegría. Al final del texto del Evangelio que leemos hoy en la misa, dice cómo Jesús les dijo entonces a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y obviamente, si nosotros no creemos que lo que queremos, que el Evangelio es una grande noticia, pues nos da pena y no lo anunciamos. Pero si creemos o si lo vivimos verdaderamente con ese corazón abierto, que acoge la palabra, que acoge a Jesús resucitado, y nos damos nosotros cuenta verdaderamente de lo que significa vivir en Él, me canso ganso, como dice un personaje hoy en día, que tendremos muchas ganas de anunciar a Jesús, de anunciar, de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio, porque cada vez que nosotros hablamos de Jesús se nos nota esa alegría, se nos nota esa sonrisa que se dibuja en nuestro rostro, como cuando un enamorado habla de su enamorada, porque ¿qué más grande hay que Jesús vivo, que Jesús resucitado? Imagínate la alegría de María cuando se encontró María Santísima con su hijo, porque seguramente esa mañana del primer día de la semana, la primera a la que Jesús se hizo presente, resucitado, fue a su madre. Y podemos ya imaginarnos esa inmensa alegría de María al encontrar a su hijo. Ella que nunca desconfió de esa resurrección, porque de hecho, en medio de la oscuridad de aquel sábado santo, ella fue la única lámpara encendida en su fe, en su esperanza. Y ahora imagínate la alegría de ese encuentro de la madre con el hijo. Imagínate la alegría de María Magdalena cuando se volvió y vio y escuchó la voz de Jesús que le decía María, y ella, reconociendo sus dulces tonos, dice Rabuní, Rabuní.
¿Y cuánto no sería su alegría que no la dejaba moverse, que no lo dejaba irse? Por eso dijo, déjame, porque todavía no subo a mi padre y a tu padre. Más bien ve a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, que ahí me van a ver. Pues así también tú y yo. Qué alegría encontrarnos con Jesús resucitado si vivimos el domingo, el primer día de la semana, pues con este espíritu contemplativo, con este deseo de encontrarnos en familia, de ir a la Santa Misa, celebrar la resurrección, de encontrarnos con la naturaleza, de descansar, pero no descansar evadiéndonos de las realidades, sino más bien descansar del trabajo, porque recordamos que somos hombres libres y nos dedicamos a la alabanza, al culto, a la gloria de Dios. Y esta alegría de este encuentro nos hará también a nosotros ser servidores de la alegría del mundo, servidores de la alegría de todas las personas con las que convivimos. No podremos callar. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.